Hola, muy buenas tardes todos y todas. Bienvenidos a este nuevo seminario que organiza el Laboratorio Nacional de Biología del Cambio Climático. Yo soy Pilar Rodríguez y voy a estar moderando el seminario el día de hoy. Les cuento un poquito que el objetivo de estos seminarios es dar a conocer a los integrantes del laboratorio y dar a conocer las líneas de investigación de los integrantes del Laboratorio Nacional de Biología del Cambio Climático. Y el día de hoy tenemos como invitado al doctor David Prieto. David, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenido acá. Y antes de darte la palabra, me voy a permitir leer algunos aspectos de tu trabajo. Voy a leer tu semblanza y después te voy a dar la palabra. Ok, el doctor David Prieto Torres es biólogo con un doctorado en ciencias biológicas. Actualmente ocupa el puesto de profesor e investigador en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, o sea, la FES Iztacala. Y en la FES imparte clases en la carrera de Biología y Ecología, y también imparte clases en los posgrados de Ciencias Biológicas, en el posgrado de Sustentabilidad y en el posgrado de Ciencias del Mar y Limnología. Las principales líneas de investigación del doctor Prieto se centran en la conservación de la biodiversidad, la biogeografía y los impactos ecológicos del cambio global en los patrones de distribución espacio-temporal, de la biología neotropical y neártica, con un interés especial en los bosques secos. También está interesado especialmente en las redes de interacción animal-planta y la biodiversidad en entornos urbanos y periurbanos como la megalópolis. Sigo. Me perdí, perdón. Ok. Como la megalópolis mexicana. Para ello, en sus análisis, en sus trabajos, el doctor Prieto hace uso combinado de enfoques y técnicas de análisis derivados de la biogeografía, de la macroecología, de la ecología de poblaciones y también de la planeación sistemática de la conservación. Es decir, tiene una amplia batería de herramientas con las que desarrolla su trabajo de investigación. A partir de este tipo de información genera propuestas integrativas que permiten identificar áreas prioritarias con fines de conservación que favorezcan a la toma de decisiones y políticas públicas, especialmente en áreas protegidas y especialmente en América Latina también. El doctor David Prieto es investigador y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores y cuenta en su haber con más de 60 obras publicadas, incluyendo artículos científicos y capítulos de libros especializados. Así que los dejo con el doctor David Prieto y no sin antes decirle que una vez que termine su charla, vamos a proceder a las preguntas que ustedes nos van a hacer, por favor, a través de nuestro chat. Y también a través de nuestro chat van a encontrar la liga donde se pueden inscribir aquellos que no estén todavía inscritos en este canal. Así que, sin más, voy a compartir la presentación del doctor David Prieto y se queda con ustedes. ¿Puedo ya ir hablando entonces, Pilar? Sí, ya puedes comenzar, ya se ve perfectamente tu presentación y me voy a desaparecer yo. Pues muchísimas gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias a los organizadores del seminario del Laboratorio Nacional por la invitación. Fue un poco atropellada por mi culpa el poder ponerle fecha, pero pues me da mucho gusto poder estar aquí y compartir un poco de lo que hemos estado realizando desde el laboratorio que tenemos en Iztacala, que es sede de, nodo ejecutor del Laboratorio Nacional en nuestra facultad. Y bueno, yo soy representante o coordino el Laboratorio de Biodiversidad y Cambio Global. Aquí tienen mi correo por cualquier cosa que quieran contactarnos. En realidad mi charla, pues creo que es un poco como un abreboca de las diferentes cosas que hemos hecho durante los últimos años
en el tema de los bosques secos neotropicales. Por hecho, como es un recuento, justo quise ponerle este título que se llama así: la biodiversidad de los bosques secos ante el cambio climático, un destino adverso o quizás inevitable. Es una charla que compila varios resultados de diferentes investigaciones que se han hecho, no solo mía, sino que hay una gran cantidad de personas que están detrás involucradas, o bueno, acompañándome, mejor dicho, o yo acompañándolos para hacerlo. Entonces siempre me gusta poder hacer esta presentación. Evidentemente son varios proyectos financiados por diferentes instituciones que los pueden ver ahí en mi primera diapositiva. Dicho eso, pues no quiero extenderme mucho en entender este contexto, qué es lo que nos lleva a esta creación del Laboratorio Nacional. Creo que para nadie es un secreto que el consenso de la investigación dice que posiblemente estamos viviendo una de las extinciones más importantes en el planeta en términos de la que es la sexta extinción masiva, pero además por la tasa con la que están ocurriendo esta pérdida de biodiversidad a lo largo del planeta. Una de las cosas más relacionadas y que hace este boom sobre la situación actual es que esta pérdida de biodiversidad lo que está es repercutiendo y llamándonos a la atención por el hecho de cómo puede afectar directamente a nuestro bienestar humano, porque sin duda, entre más mantengamos esta biodiversidad, nuestro bienestar también estaría más asegurado en términos de largo plazo. En este sentido, este impacto ocurre en todos los ecosistemas, pero el caso de los bosques secos neotropicales es bastante particular porque no están exentos. Para aquellos que no estén un poco familiarizados con este tipo de bioma, pues estamos hablando de ecosistemas típicamente dominados por más del 50% en su estructura de árboles que tienen hoja caduca, o sea, que las pierden cuando estamos en época de sequía. No son zonas libres de helada, con temperaturas promedio por encima de los 25 grados centígrados, y una característica muy particular es que la precipitación tiende a ser bastante baja o escasa, incluso presentan periodos de sequías prolongados que pueden durar desde 3 hasta 5 o 6 meses durante el año. Este conjunto de características, que además varía a lo largo del gradiente del continente, porque como lo podemos ver en el mapa, es una zona que va desde el noroeste de México hasta el sureste de Sudamérica, permite que en el bioma encontremos una heterogeneidad de vegetación que incluye formación de diferentes estructuras, desde árboles de dosel alto hasta matorrales y cactus principalmente, que además están inmersas en una matriz bastante heterogénea de vegetaciones asociadas, incluyendo manglares, sabana, bosque de galerías, incluso y principalmente tierras agrícolas, porque este tipo de ecosistema está muy asociado a ese tipo de actividad antrópica. Una de las características que hay que llamar a la atención es que en el caso particular de los trópicos, este tipo de bioma cubre o representa casi la mitad del tipo de ecosistema que pudiésemos encontrar en la región. Pero curiosamente, a pesar de su gran extensión, es uno de los ecosistemas que ha recibido menos atención si lo comparamos con otro tipo, como el bosque húmedo, los nublados o los siempre verdes, los lluviosos, depende de la región que lo queramos referir. No obstante, no debemos perder el hecho de que este es un bioma que tiene un alto nivel de riqueza de especies en diferentes grupos taxonómicos, no solamente en plantas, sino también en anfibios, en reptiles, en mamíferos, aves, insectos. Y además tiende a generar altas concentraciones o altas tasas de endemismos de especies a lo largo de su distribución. Las condiciones ambientales que les describí al inicio promueven precisamente que las especies tengan que tener ciertas adaptaciones particulares que generan este tipo de distribución restringida o de endemismo a lo largo de la distribución. Aunque curiosamente siempre mucha gente lo ve como sitios inhóspitos donde pues, no debería estar mayor cantidad de especies, en realidad sí hay mucha variedad de especies, pero además tienden a ser bastante disímiles o diferentes cuando comparamos entre comunidades. Por eso los niveles de riqueza se elevan cuando hablamos de grandes escalas espaciales en términos de bioma o ecosistema. Ahora, lamentablemente en Latinoamérica, más del 65% de la vegetación original se ha perdido por diferentes factores, entre ellos la transformación por el uso y demanda de tierras agrícolas. Pero además, tristemente, en la actualidad, cerca del 10%, este valor ya subió un poquito, de su distribución actual está dentro de algún grado de protección, desde áreas protegidas estrictas hasta áreas de manejo permitido o sustentable por las comunidades. Además, como les decía, es uno de los ecosistemas
en menor medida estudiados comparados a otros, por lo tanto muchas veces desconocemos mucho de la historia biogeográfica y de los patrones ecológicos a diferentes escalas que pueden estar ocurriendo dentro de este ecosistema. Esto es un problema para la conservación porque pues yo siempre he sido muy amigo de la idea de que si no conozco algo, pues ¿cómo lo conservo? Entonces, el no entender cómo está distribuida su biodiversidad, las características que la conforman, la estructura y composición que podemos encontrar a lo largo del paisaje, precisamente es un poco contradictorio cuando queremos establecer o incluso cumplir específicamente metas de conservación particulares como son ya las caducas metas de conservación en la Agenda 2030 que nos un poco sobre que no solamente es delimitar un polígono nada más, también implica muchas cosas a entender previo a esa delimitación. Ahora, ¿por qué estudiarlo? Pues ya les acabo de comentar, ¿no? Pues están sujetos a todos estos impactos de la sexta extinción masiva o factores que la condicionan, impactan en la biodiversidad, pero también en el bienestar humano. Estos ecosistemas son altamente utilizados por la humanidad porque son tierras agrícolas, son tierras súper fértiles, además tienen una gran concentración de productos madereros que pueden ser utilizados. Eso ha llevado a grandes tasas de deforestación y fragmentación a lo largo de su distribución, pero además son ecosistemas que no están exentos al impacto del cambio climático global que estamos viendo hoy en día en nuestro planeta, porque además, pues ya como les dije al inicio, presenta condiciones bastante particulares que llevan a estrés fisiológico a determinadas especies y entonces incrementar ese estrés, ser más seco, ser más caliente, pues evidentemente estamos hablando de que las especies van a tener que responder de forma particular. Esto lo que está generando es que las especies tiendan a modificar sus distribuciones, que incluso podamos ver extinciones ya sean locales o globales de algunos taxones, modificando así los patrones de diversidad, pero además un proceso o generando procesos que son bastante interesantes de estudiar, como son la homogenización o heterogenización biótica. O sea, estamos hablando de diferenciar las comunidades a lo largo de la escala geográfica o que incluso en términos de diversidad estamos hablando de lo mismo sin importar de qué región estemos haciendo referencia. Cambiarlo, sea homogenizar o heterogenizar, lo que está haciendo es también promover modificaciones en los funcionamientos del ecosistema y de los diferentes servicios que nos está prestando para nuestro bienestar humano. Esto es muy interesante o crítico de estudiar porque en Latinoamérica estamos hablando que más del 70% de la distribución del bosque seco está asociado a algún impacto humano. Es decir, que no estamos hablando de zonas netamente vírgenes o naturales en su esencia máxima. Y además, ya se ha documentado que son bastante vulnerables al impacto del cambio climático global, que sin entrar en mucho detalle, pues tomémoslo en cuenta como una variación global de la temperatura o de los factores que condicionan el clima en términos prolongados del tiempo. Esto es particularmente importante porque, pues, dependiendo de cómo pase en alguna parte del planeta, porque no ocurre de forma o de manera uniforme, pues podríamos tener mayor o menor intensidad que genera que se puedan dar efectos de mayor frecuencia, duración o incluso impacto de eventos extremos como son sequías o inundaciones. Esto evidentemente va a tener repercusión en los patrones de la biodiversidad y consecuentemente al final siempre va a tener una repercusión económica. En este caso, quiero resaltar el hecho de que tengamos en cuenta que ante las modificaciones del ambiente, sea por clima o incluso deforestación y pérdida de hábitat, las especies típicamente estamos hablando que pueden tener tres tipos de respuestas: adaptarse, desplazarse, y si no puede ni adaptarse a las nuevas condiciones y desplazarse, estaremos hablando de tristes escenarios de extinción. Esto genera que, sabiendo que todas las especies no van a responder exactamente de la misma manera, sino que van a haber respuestas particulares, entonces estamos hablando de que posiblemente hasta diferentes asociaciones y conformaciones bióticas se podrían estar ocurriendo en el planeta que llevan a esta alteración de las funciones y capacidades o equilibrio ecológico que deben tener los diferentes ecosistemas que tenemos en nuestro planeta. Ahora, yo típicamente aprovecho de hacer aquí medio campaña. Muchos me conocen porque pues muchos de mis trabajos están hechos con aves. Yo no soy ornitólogo, es el chiste que nunca puede faltar. Yo realmente soy más, o me considero más biogeógrafo.
Entonces, algo que quiero resaltar es la importancia o el papel crítico que juega esta disciplina a la hora de poder tomar decisiones o proveer de información para la toma de decisiones en políticas públicas. Particularmente, sabemos que los ecosistemas no son estáticos, entonces tenemos que tomar en cuenta que los esfuerzos de conservación tampoco deben ser tomados o desarrollados de esa manera. Tenemos que considerar las probables respuestas de los ecosistemas y de sus especies ante estas modificaciones del ambiente. Segundo, los impactos, sean del cambio climático o de las condiciones de uso de suelo, tampoco son uniformes ni en tiempo ni en espacio. Entonces, el entender cómo las especies han ido respondiendo, cómo podrían responder a estas modificaciones, nos dan pistas para precisamente establecer estas respuestas de contrarrestro o de mitigación ante los impactos negativos que estamos viendo en el planeta. Pero además, si podemos combinar la información entre las condiciones idóneas que pueden permanecer en el tiempo y que tienen coincidencia espacial con esos datos de diversidad genética de alta concentración de especies, posiblemente podríamos identificar zonas que en biogeografía llamamos áreas de refugio, donde las especies tienden a resguardarse, no ahorita, estamos hablando de la historia del planeta en sí, para esas condiciones adversas. Entonces, posiblemente el combinar este tipo de información, respuesta de especies, diversidad genética, funciones, rasgos, nos están dando pistas sobre áreas que son clave y deberían ser consideradas como prioridades para la conservación. Al final, si se dan cuenta, esto lo que nos está diciendo que el análisis de la distribución de las especies es un paso muy importante para no solo generar hipótesis sobre las poblaciones, sino también generar pistas hacia dónde mirar y hacer estos esfuerzos de conservación. Yo particularmente siempre he dicho que para poder proteger y preservar a la biodiversidad es necesario conocer su origen, su historia evolutiva, los atributos ecológicos que la conforman, dónde están y dónde no están, cuáles son las amenazas que los afectan y cómo esto puede cambiar. Entonces, en este sentido, yo soy muy fiel al uso de un campo de la biogeografía que se llama la areografía, que justamente lo que trata es de definir las áreas de distribución de las especies y cómo éstas cambian en forma y en posición a lo largo del tiempo. Y además, hoy en día nos estamos dando cuenta que en realidad quizás el conservar solamente el número de especies por sitio posiblemente no es la mejor apuesta a realizar o no la más adecuada o la debida. Y entonces tenemos que recurrir a otras herramientas como son el uso de la biogeografía filogenética, molecular, la filogeografía, que nos dan pista de cómo las poblaciones, conjunto de comunidades están respondiendo a estos factores a lo largo del tiempo. Entonces, dicho eso en la introducción, pues esta presentación tiene 3 puntos focales para desarrollar. El primero de ellos, pues un análisis sencillo de analizar qué sabemos sobre los impactos del cambio global en términos de especies versus ensambles biológicos. La segunda es si realmente los niveles de información son iguales en términos de especies, de rasgos evolutivos o incluso de las funciones o atributos ecológicos de estas especies. Y finalmente, pues, ¿cuál es la perspectiva de cómo usar este tipo de información en términos de conservación? Entonces, primero de ello, quiero traer a colación un caso de estudio que publicamos en el 2023 sobre la distribución de Amazonas finchi, un loro endémico de México, que es característico o hace uso de este tipo de ecosistema en el país. Y algo que se hizo en este proyecto, pues es el típico análisis, ¿no? Pues mi especie hoy tiene 1000 kilómetros, el cambio climático con análisis de modelo de nicho ecológico me establece o me estima que posiblemente el cambio ambiental genera una reducción o un aumento, posiblemente una colonización o el mantenimiento de ciertas áreas a lo largo del tiempo. Este caso particular a mí me gusta mucho porque es la tesis de una alumna que se llama María Lourdes, que no sé por qué ahora no está la foto. Ella pues dijo, oye, está bien, ese es el análisis típico que siempre hacemos, pero el loro cuando se mueva no solo va a necesitar las condiciones climáticas, sino que también depende de ciertas plantas que estén presentes para hacer su uso de hábitat particular. Entonces, en este trabajo ella pues modeló simultáneamente un conjunto de especies de plantas que están asociadas a la alimentación y a la anidación del loro a lo largo de su distribución.
Los mapas que les estoy mostrando, pues al final nos están señalando sitios de alta concentración de esas especies de planta que el loro necesita, y en polígono tramado, pues dónde está la distribución de ese loro predicha o proyectada en términos de cambio climático. Aquí una conclusión importante es que hoy en día casi más del 40% de la distribución de esta especie de loro coincide con sitios de alta concentración de riqueza de estas plantas, lo que le permite tener una variedad de opciones para usar el hábitat, pero ante cambio climático, debido a que el loro posiblemente va a la derecha y las plantas podrían ir a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, o sea, hay una respuesta individual, lo que estamos viendo es que esa congruencia espacial tiende a ser cada vez menor. Y entonces esto va a representar un problema porque el loro o usa lo poco que le queda o va a tener que aprender a usar otra planta, o si ninguna de las dos opciones es posible, pues posiblemente va a haber una afectación directa en su ecología. Entonces, en este sentido, empezamos a plantear la pregunta de que las condiciones bióticas no solamente son importantes, posiblemente son hasta más importantes que las climáticas, y es algo que necesitamos considerar a la hora de analizar las especies. En otro estudio, y aquí ya empezamos a complicar un poco más la cosa, hablemos ya no de una especie, sino de los ensambles de las aves. Aquí hablamos de los bosques secos de lo llamado el norte del continente, o el clado evolutivo del norte que se reconoce, que va desde el noroeste de México hasta la parte de Colombia y Venezuela. Pues hicimos modelos de casi 720 especies de aves, y nos está hablando no solamente de cuántas especies podríamos esperar a lo largo de la distribución del bosque, sino que entendemos que hay sitios donde la riqueza puede ser alta, pero esas especies tienden a tener distribuciones muy pequeñas, mientras que en otros las especies tienen distribuciones largas, o sea, grandes, pero tienden a ser menos especies por sitio. Entonces, estamos hablando de patrones diferenciales a lo largo de la distribución del mismo tipo de bioma en el continente. Esto, lo curioso es que cuando hacemos proyecciones con cambio climático, pues nos muestra, en términos generales, desafortunadamente, que más del 75% de las especies tenderían o podrían tender a reducir áreas de idoneidad climática. De hecho, aunque asumiésemos potenciales escenarios donde las especies pudiesen tener capacidad de dispersión, la congruencia entre la distribución del bosque con la distribución de la especie en focal, pues tiende a lo largo del tiempo tiende a ser cada vez menos coincidente. Es decir, la especie no solamente está reduciendo su área, sino que ecológicamente parece que se está desplazando altitudinalmente y hacia otro tipo de ecosistema de los que hoy conocemos en día. En este caso particular, todas las especies consideradas como amenazadas actualmente y que tienen distribuciones pequeñas tienden a ser las más vulnerables a estos escenarios de extinción potencial, sobre todo si consideramos que tendrían poca capacidad de dispersión ante los escenarios. En este caso particular, me gusta llamar la atención de estas proyecciones a futuro, del caso particular de Yucatán y el norte de Colombia y Venezuela, que los voy a explicar un poquito más a detalle a continuación. En términos generales, volviendo a la ecología clásica, pues con esos modelos podemos hacer análisis sencillos de diversidad beta, calcular el promedio de riqueza de especies por sitio según cada escenario que estemos considerando, qué tan grande es la distribución de esas especies, o sea, estamos hablando de especies que ocupen todo el área de estudio o solamente cierta porción, o incluso el porcentaje de especies que esperaríamos por sitio. En estos tres variables de análisis, pues las tendencias que observamos en el análisis es que, si se dan cuenta, la riqueza de especies en cada escenario tiende a ser cada vez menor. De hecho, es peor cuando consideramos escenarios de alta concentración de efectos de gases invernadero, e incluso si la especie no tiene capacidad de moverse a nuevos escenarios. Y además, la distribución que esas especies ocupan a lo largo del ecosistema también tiende a ser menor. Una cosa curiosa es que si yo agarro esos datos y empiezo a comparar la diversidad de Yucatán versus la de Colombia y Venezuela versus el oeste de México, los análisis de diversidad beta espacial típicos de Sorensen nos muestran que más bien la diversidad tiende a subir y cada vez son más disimilares. Es decir, estaríamos hablando de que a escala de paisaje el bioma tiende a ser más biodiverso o más heterogéneo. Esto pues plantea la pregunta, ¿no? Pues estamos hablando de un efecto positivo en términos de biodiversidad, y aquí hago una salvedad,
porque es muy importante tenerlo en cuenta. En realidad no. Lo que nos está diciendo es que las comunidades a lo largo de las escalas geográficas tienden a ser más diferentes, pero no quiere decir que estén manteniendo más biodiversidad. Para explicar eso, pues tomemos en cuenta este ejemplo de 3 comunidades, cada una conformada con ciertas especies, algunas se comparten entre ellas. Con los análisis lo que nos están mostrando es que cuando llega esta modificación ambiental, que ya no solamente es cambio climático, también puede ser cambio global, ciertas especies en ciertos lugares van a desaparecer. Eso conlleva a que algunas mantendrán similitudes, pero con otras no. Y entonces lo que estamos viendo es casos de extinciones locales en ciertas comunidades que hacen que entre ellas ya sean menos parecidas. Pero ojo, tarde o temprano, y esto es lo que conocemos como un proceso de heterogenización, o sea, las comunidades entre sí empiezan a ser más diferentes. Pero lo que quería decir hace un momento es que, ojo, al final un proceso de heterogenización no es nada más que la antesala a lo que va a ser el escenario más probable, que es una homogenización. Porque si este impacto continúa, ciertas especies van a seguir desapareciendo y tarde o temprano lo que va a quedar son especies que pueden aguantar esas condiciones, que son o se van a volver generalistas, y entonces hablamos de que todas las comunidades podrían entonces empezar a compartir las mismas especies y entonces hablaríamos de una biodiversidad homogenizada a lo largo del paisaje. Entonces, ojo, el número puede ser engañoso, la interpretación ecológica siempre tiene que predominar. De hecho, eso es lo que vemos que está pasando particularmente en Yucatán, Cuba y, bueno, la zona de las Antillas y Cuba, y el norte del Caribe suramericano, de Colombia y Venezuela, donde la riqueza de especies está bajando, pero además las especies que están quedando empiezan a distribuirse en casi toda esa región. Entonces estaríamos hablando en esos casos particulares de esa zona de procesos de homogenización potencial a lo largo del tiempo. Volviendo al tema de que no soy ornitólogo, ojo, alerta, esto no solamente se está ya proyectando para el caso de las aves. Una de nuestras primeras tesistas de doctorado, Abril Manrique, logró hacer parte de su tesis con este tema de cambio climático, pero ahora considerando a las plantas asociadas a este tipo de ecosistemas. Ya ella lo hace a escala continental, más o menos consideró unas 1000 especies, y para Abril, o sea, en sus análisis podemos ver que, pues, dependiendo si consideramos dispersión o no dispersión, muchas especies podrían quizás aumentar su distribución, pero si decimos que no tienen la capacidad de moverse, que en el caso de las plantas podría ser el escenario quizás más probable, en realidad muchas especies lo que van a hacer es perder, pocas mantenerse más o menos estable, pero ninguna ganar. Esto lo que va a hacer es que haya una reconfiguración de la biodiversidad, o podría llevar a eso, y entonces hablamos de que tanto la distribución como riqueza de especies tenderían a disminuir, principalmente en zonas donde se va a dar un aumento mayor de la temperatura promedio anual y la estacionalidad de la precipitación se vuelve más marcada. Entonces estamos hablando de condiciones que ya llevan al límite del estrés o la tolerancia de las especies. De hecho, Abril, una cosa muy interesante que hizo en su trabajo es que mezcló para estas especies, hizo la combinación de diferentes rasgos funcionales para ver si a través de un índice de tolerancia al estrés hídrico podríamos identificar especies que con cierta característica morfológica podrían decirse que son o no tolerantes a estos impactos del cambio global. Curiosamente, y que no era algo propiamente que esperábamos, en el caso de las plantas vimos que muchas de las especies que logran ser un poco tolerantes o se ven menos vulnerables según las proyecciones, son especies que tienden a tener distribuciones restringidas, que era algo contrario a lo que veíamos en el caso de las aves. Esto es particularmente interesante porque estamos hablando de quizás que esas especies, en el caso de las plantas, tienen adaptaciones locales muy específicas que están ayudando a mitigar un poco este estrés. Pero ojo, estamos hablando de una hipótesis que debe ser comprobada porque posiblemente ya ellos estén en un límite del umbral de tolerancia, que de continuar este impacto lo que estamos haciendo es intensificarlo con el tiempo. Como les dije, al final el patrón de riqueza cambiaría, pero estamos viendo que en términos generales se comporta igual que en el caso de las aves. En términos de escala de bioma, escala completa geográfica, hablamos de un proceso de heterogenización, o sea, cada región entre ellas tienden a ser más diferentes, pero ya para finales de siglo los modelos proyectan que posiblemente
internamente estaríamos hablando de un proceso de homogenización. Ya cada vez estamos impactando en la distribución de especies muy particulares en las regiones, y entonces al acabarse, pues lo que quedaría son las generalistas. Este escenario podría ser peor. Si consideramos el tema de cambio climático más pérdida de hábitat, en este caso para las aves lo hicimos en el mismo trabajo, vemos que dependiendo de cómo combinemos el uso de suelo y el cambio climático, podemos ver que los patrones tienden a cambiar. Obsérvense que las zonas verdes, que estaríamos hablando de áreas, entre comillas, intactas, con alta concentración de especies, pues cada vez tienden a ser menor a lo largo del tiempo. Al final aquí lo que quiero resaltar es que la combinación de ambos factores nos hablan de más del 70% en la pérdida de rangos de distribución o áreas de distribución de las especies dentro de este bosque, y que además, al menos en esta zona de estudio, pues es crítico porque las áreas protegidas solo representan un 13% de la distribución de los taxones en el futuro. O sea, cada vez es menos lo que estaríamos protegiendo. Ahora, entrando a la segunda parte del tema, pues vemos que los niveles de información también son diferentes a la hora que estamos evaluando biodiversidad. Y siempre planteo la pregunta, ¿realmente el número de especies es nuestra meta? O sea, un lugar que tenga muchas especies, ¿estamos realmente conservando lo que denominamos biodiversidad? Y aquí les pongo el ejemplo para la misma área de estudio, con el caso de las aves, pues vemos cómo un mapa hecho del número de especies por sitio me muestra en color rojo ciertas áreas donde muchas especies se concentran. Pero si quiero ver el término de rasgos evolutivos, que en este caso lo hacemos a nivel filogenético, vemos que aquellas zonas que eran verdes en el número de especies por sitio, aquí se pintan rojo. Y entonces lo que me está diciendo es que aquí la historia evolutiva es particular. Lo que está aquí posiblemente no lo consigo en otras zonas. Entonces, áreas con pocas especies podrían ser incluso áreas de mucha cantidad de endemismo, que entonces plantea el tema, ¿quién conservo? Y lo mismo puede ocurrir si tenemos la oportunidad de caracterizar los rasgos funcionales de esa especie. Entonces, de nuevo, la pregunta es, sabiendo que los tres mapas, aunque son las mismas especies, me están mostrando rasgos de información diferente, pues ¿cuál nivel conservo? ¿Cuál es la diversidad que más me interesaría a mí proteger? Esto, si lo hacemos con cambio climático, pues entonces se complica más porque, pues evidentemente, como lo vimos en el primer caso, las cosas van a cambiar, los ensambles biológicos van a cambiar. En términos generales, vemos que tanto taxonomía, filogenética y rasgos funcionales, la diversidad dentro de esas comunidades con cambio climático podría igualmente disminuir, incluso dentro de las áreas protegidas. Porque pues al final las especies no conocen de esos límites, ellos están haciendo uso de las condiciones que tiene el ambiente o el medio donde están presentes. Esto simplemente nos hace reflexionar de que los esfuerzos de conservación pues quizás deberían considerarse de otra manera o establecerse, principalmente considerando a las especies como comunidad que las conforman y los rasgos que esas comunidades pueden tener y sobre todo cómo cambiarían o no con el tiempo. De nuevo, esto no es solamente con aves. Abril, en otro artículo que publicó de su tesis, también lo hace con plantas. En el caso particular, ella ve dónde están las zonas de alta riqueza de diversidad filogenética versus las de diversidad de especies como tal. Consigue áreas de particular interés porque combinan ambas niveles de información. Pero ella plantea un análisis bastante interesante que es, bueno, y nuestras áreas protegidas, ¿qué tan bien o no están protegiendo ambos niveles? Aquí, para no profundizar tanto en el método, lo que quiero resaltar es que cada gráfica hace alusión a uno de los núcleos de distribución del bosque. La línea puntada roja que ven ahí, esto lo que está diciendo es los escenarios climáticos y el nivel de información. Esto es taxonómico y esto es filogenético, y las líneas, o sea, cada grupito que están viendo aquí es cada uno de los núcleos florísticos que han sido reportados a la distribución del bosque seco en el neotrópico. Las líneas azules lo que significan es cuando yo hago mi sistema de área protegida, que es el que está ahorita, y evalúo qué tanto es representativo de la biodiversidad que está en esa zona. Si esa línea sale por encima esa barra sale por encima de la línea roja, lo que me está diciendo es que la protección es mejor de lo que yo hubiese esperado por mero azar. O sea, que nuestras áreas protegidas
sí están en un lugar que protegen significativamente mejor que si yo lo hubiese puesto en otro lugar. Lo curioso de esto es que si se dan cuenta es que prácticamente en todos los núcleos la protección es igual o peor que las áreas. O sea, nuestras áreas protegidas están en una zona que están protegiendo ciertas cosas que no dejan de tener importancia, pero en realidad no estamos siendo tan efectivos en proteger la singularidad de la biodiversidad que están en este tipo de ecosistema en nuestro continente. Algo curioso es que el grupo de Mesoamérica se muestra como bastante estable ante cambio climático, con la diversidad tanto taxonómica como de diversidad filogenética. Entonces, quizás por ahí estamos hablando de zonas de interés a observar. Al final, ¿esto de qué sirve como en términos de perspectiva de conservación y cómo utilizarlo? Pues aquí les muestro también unos 2 ejercicios que hicimos de cómo nuestras áreas protegidas podrían o no estar siendo efectivas a la hora de representar a la biodiversidad. En este caso, pues casi 700 especies de aves fueron modeladas en términos del continente. Usamos todo esto de planeación sistemática de conservación, que pues lo que nos está diciendo, ok, ¿dónde está tu biodiversidad? ¿Cuáles son las condiciones del paisaje donde quieres hacerlo? Que es, ¿dónde están tus áreas protegidas? ¿Quieres que las conecte? ¿Hay deforestación? ¿No hay deforestación? ¿Hay ciudades? ¿Hay impacto humano? Considera todo eso para entonces tomar la mejor decisión sobre las zonas que serían idóneas a conservar. Estoy tratando de proteger la mayor cantidad de biodiversidad posible, pero además reducir los conflictos con el uso humano. En este caso, nosotros planteamos la meta del 17% en la superficie porque hablábamos de las metas de Aichi en ese momento del trabajo. Al final, aquí lo que quiero resaltar es que esta gráfica lo que me está diciendo, ok, si yo hiciera el ejercicio de no proteger nada versus proteger todo el paisaje o la distribución del bosque, ¿cuánto de la distribución de las especies estoy protegiendo? Entonces, claro, si no protejo nada, no protejo nada. Si protejo el 100, pues protejo el 100% de esa distribución. Ahora, nuestras áreas protegidas son más o menos un 10% de la distribución del bosque hoy en día. Entonces, si yo protejo ese 10, nuestras áreas están protegiendo prácticamente el 10% de la distribución de los taxones. Pero si yo agarro y trato de cumplir esa meta de Aichi, de incrementar hasta el 17%, con solo aumentar un 8% de nuestras áreas, según las análisis de planeación sistemática que me indica dónde podría ser lo más idóneo, al subir al 17%, fíjense que los valores de representatividad podrían subir casi a un 40%. Eso es considerando a todos los taxones al mismo tiempo, solamente a especies amenazadas, que incluso se eleva casi a un 60%, o porque podemos hacer ese ejercicio de decir, de todas esas 700 especies, hay unas que yo considero como lo más prioritario de lo más prioritario. Y entonces vemos cómo con una decisión bien sustentada en insumos de toda esta información que hemos generado, que favorezca la toma de decisión, me puede optimizar mis esfuerzos para proteger a la biodiversidad. De hecho, hoy en día vemos que muchas especies pues prácticamente tienen menos del 10% de su distribución protegida. Si hiciésemos este nuevo sistema que se propone a partir de esta información, los rangos de distribución cubiertos dentro de las áreas protegidas para esta especie cambian radicalmente. Pues prácticamente más del 50% tendrían al menos un 25% de su distribución como categoría de protección. Posiblemente se preguntan, ok, ¿y eso dónde van a estar localizadas? Por la singularidad de la riqueza, de dónde hay mayor grado de endemismos y demás, vemos que zonas como el oeste de Ecuador, parte de Colombia, un cachito acá de México, se pintan como áreas claves para proteger a este grupo de especies. Hay otra zona también en Brasil que es importante, sobre todo en estos dos extremos, porque hablamos de posiblemente los sitios de origen de este bosque a lo largo del continente. La pregunta es, bueno, y entonces, pero nuestras áreas sí están en los mejores sitios o no. Si hacemos el mismo ejercicio de proyectarlo, en realidad podemos ver que muchas de nuestras áreas que hoy tenemos no coinciden con lo que el programa diría si hiciésemos el ejercicio de empezar desde cero. Lo que el programa nos está diciendo no coincide menos del 17% con lo que hoy tenemos protegido. Entonces, no, las áreas en el bosque seco no necesariamente están en los mejores sitios en términos de biodiversidad. Y esto es coherente porque pues, cuando se hicieron las áreas protegidas, muchas veces criterios que predominaban eran incluso proteger fuentes de agua, que no es muy asociado a este tipo de ecosistemas. Si le metemos cambio climático o uso de suelo, podemos ver que esto nos da una posibilidad de planificar
sitios donde pudiésemos proteger a estas especies. Aquí quiero hacer salvedad simplemente de que en este mapa, las zonas azules que estoy señalando, lo que me está hablando es de esos sitios que ante cambio climático, cambios de uso de suelo, incluso con mapas que hablan de los posibles usos de suelo en el futuro y los patrones de distribución de las especies, esas zonas azules se pintan como claves para proteger tanto hoy como en el futuro la biodiversidad del ecosistema. De hecho, las zonas amarillas coinciden con otras propuestas que ya se han hecho incluso a escala mundial de sitios prioritarios para proteger. Entonces, ya no solamente hablamos de proteger el grupo biológico con el que se hizo el ejercicio, sino a otros grupos que están asociados dentro de la distribución de este ecosistema. Ya para ir finalizando, quiero resaltar justamente ese resultado porque pues en un artículo que me invitaron a participar, en términos más biogeográficos como del origen y los patrones de distribución de los taxones, Vicente hizo su tesis de maestría analizando los patrones genéticos de estructuración de diferentes grupos de aves a lo largo de su distribución en Mesoamérica. Y algo que siempre resalto es que él encontró de forma independiente en su estudio que pues hay una estructuración genética a lo largo de la distribución de esos taxones que además coinciden con las áreas de distribución del pasado, las paleodistribuciones de estos grupos que identifican de hecho, si hacemos este análisis de ver dónde están hoy y cómo estarían en el pasado, y buscar áreas que son claves porque siempre estuvieron idóneas para ese taxón, pero que además coinciden entre ellos. Aquí les señalo en azul esas áreas que yo podría llamar como áreas refugio, donde las especies se establecieron, bueno, se resguardaron ante las condiciones de máximo glacial e interglaciales, generaron un proceso de divergencia, pero si se dan cuenta, estos círculos azules que les estoy pintando en este análisis que es biogeográfico, de hecho coinciden con las zonas que nuestro estudio de áreas prioritarias para cambio climático y deforestación en el futuro pintan como claves dentro de la distribución del bosque mesoamericano, que además, no solamente en aves, sino en plantas, también ha sido referido como posiblemente el centro de origen y de dispersión de este tipo de ecosistema. Entonces, curioso, pues son zonas prioritarias a conservar, pero lamentablemente no son las que están conservadas hoy en día. Pero sería interesante hacerlo porque, por ejemplo, en el caso de acá vemos en áreas donde está Chamela y demás, que nuestras áreas servirían incluso hasta como corredores para conectar las áreas que hoy están existiendo. Evidentemente, pues las áreas protegidas son muy importantes, pero muchas veces el criterio con el que fueron asignadas no son específicamente de metas de conservación o objetivos claros. Entonces, eso nos ha llevado a que estemos como un poco en el segundo plano de las agendas políticas hasta esta década, que más bien ahora sí ya estamos viendo cómo hacerlo. Y entonces necesitamos promover más estudios que integren todo este tipo de información para que las decisiones sean lo más objetivas y eficientemente posible, tanto para conservar hoy como a largo plazo. ¿Qué sigue? Pues evidentemente hay mucha información. Lamentablemente esa información que hemos levantado nos da a entender que también existen grandes vacíos que necesitan atención. Hay muchos grupos que necesitan todavía ser estudiados, no solamente la parte de aves y plantas, hay otros grupos que necesitan atención a escala continental. Afortunadamente el grupo ya es bastante integrado en el laboratorio, entonces estamos considerando eso. Lo otro es que es muy importante tomar en cuenta, todo esto al final no son más que hipótesis en muchos de los casos, es necesario ir a hacer trabajo de campo. Ya en el laboratorio estamos haciendo proyectos de monitoreo a mediano y largo plazo de poblaciones en determinados sitios que nos parecen importantes según estos análisis, para ver cómo cambian a lo largo del tiempo por estas variaciones ambientales. Y desafortunadamente las áreas protegidas no están exentas de estos impactos, pero lo más importante de eso es que nos llama a reflexionar y decir, pues no solamente poner polígonos, necesitamos recuperar espacios. Y entonces, en ese sentido, hay que hacer más acciones de mitigación y sobre todo de restauración dentro del ecosistema. De nuevo, hay muchos déficits. Este artículo de los sesgos de información en la biodiversidad siempre me gusta. Como diría mi amigo Javier Nori, pues tenemos que atender todo esto. Taxonomía, biogeografía, ecología, relaciones ecológicas entre los grupos taxonómicos para ver lo que es biodiversidad, porque biodiversidad no solamente es el número de especies. Entonces, yo siempre estoy agradecido porque
Afortunadamente en el laboratorio hay un gran grupo que no se cansa de investigar, tratando de abordar todas estas preguntas que seguimos desarrollando. Y pues también aprovecho de agradecerle a los diferentes colegas que han participado a lo largo de estas investigaciones y no sin menos importante, pues a las diferentes instituciones que nos han dado dinero en diferentes proyectos para poder lograr estos resultados que creo que el tiempo es un poco injusto, no me permite mostrar más, pero pues está bien porque quizás haya después una segunda parte de la historia. Y pues aquellos que no nos siguen, pues la invitación siempre está abierta a seguir el proyecto de Hotspot Mesoamérica, que es un proyecto de ciencia frontera de CONACYT, donde estamos no solamente ya hablando del bosque seco, sino de diferentes biomas que están en esta región, que es tan importante para el planeta. Y con eso, pues muchísimas gracias. Ahí está. Muy bien, David. Pues muchísimas gracias por esta charla tan interesante. Yo la he escuchado particularmente emocionada porque, como tú sabes, pues yo también, a mí me gusta trabajar la escala macroecológica, ¿no? Y tus trabajos son realmente fascinantes y además los explicaste muy bonito. Así que muchas gracias por esta charla. Y todavía no tenemos preguntas, pero lo que llegan, yo quisiera iniciar una conversación contigo, si me lo permites. Sí, claro. Y más que hacerte yo preguntas concretas específicas sobre tu charla, quisiera aprovechar como para irnos y platicar algo un poco más general, casi como filosófico, en torno a los ecosistemas secos, ¿sí? Entonces, lo primero que quisiera que empezáramos a conversar es que, como tú bien nos dices, como ya se sabe, estos sistemas, los ecosistemas secos, tropicales secos, han estado sometidos a intensos cambios históricamente, geológicamente, y ni se diga en las épocas actuales. Y entonces esta primera pregunta que te quisiera hacer es, ¿el estar en el límite le confiere una ventaja a los cambios climáticos a los que se está sometiendo en la actualidad o es una desventaja? ¿Cómo agarran a los ecosistemas tropicales estos cambios tan fuertes, tan importantes que se están dando en este momento por acciones del hombre? Bueno, difícil pregunta, pero como bien lo dijiste, es un poco filosófica. Sí, sí. Y sobre todo porque voy a tener que recurrir a la clásica respuesta del biólogo, es que depende de la especie. Evidentemente, sí, muchas especies, lo que nos han dicho varios de los análisis, sobre todo la tesis de Abril, fue una pista clave para entender eso, es que muchos taxones ya están o posiblemente ya están en condiciones límites de tolerancia. Eso va a depender entonces de decir, bueno, si yo ya cruzo ese umbral, pues yo voy a perder y o me muevo o me adapto, pero si ya lo crucé, posiblemente esa adaptación no va a ocurrir y entonces me voy a extinguir. En términos quizás de una, dos especies, sobre todo si vemos esta parte de relaciones evolutivas y funcionales, dirías, bueno, quizás son especies, lo que llamamos especies redundantes, ¿no? Que son muchas, pero están cumpliendo posiblemente la misma función. En términos de comunidad, ecosistema, no impactaría. El problema es cuando es una especie clave la que está cruzando ese umbral. Entonces, son cosas que estamos empezando a ver, pero que yo particularmente, sobre todo en proyecciones que yo creo que tienen que ver más con temas de monitoreo a largo plazo, creo que todavía estamos en pañales o recién nacidos y necesitamos empezar a verlo. De hecho, algo que yo le decía en una oportunidad a Enrique es, yo creo que ya también tenemos que dejar de ver solamente cambio climático y meternos a variabilidad climática, porque entonces es otra presión que de clima, pero a cortos tiempos y con diferente intensidad, que va a afectar específicamente la dinámica de las poblaciones. Y el caso más típico, interacciones bióticas plantas-animales. Voy con el caso de polinizadores.
los cambios que estamos viendo están generando modificaciones en los tiempos de floración. Entonces, si el polinizador llega y no está la flor, pues ahí tenemos un problema, porque ya no solamente es el problema para el polinizador, sino que si después ese polinizador nunca ayudó a hacer la fecundación de las plantas, tarde o temprano la planta se va a ver repercutida. Entonces, es complejo. Yo sí creo que hay zonas donde la tolerancia y la resistencia o la resiliencia incluso está siendo bastante fuerte, pero hay otros lugares que los análisis nos dicen que son tierras bajas, donde la temperatura tiende a aumentar mucho y sobre todo la precipitación se vuelve cada vez más estacional, o sea, es más marcada la diferencia entre sequía y lluvia. Los ecosistemas no te van a soportar o podrían no soportar y más bien volverse xerófitos, matorrales ya en ese tipo. Ok, ya tenemos varias preguntas, pero mi pregunta me voy a tomar la atribución de hacer una segunda pregunta tipo reflexión antes de empezar a leerte las que están llegando, y tiene que ver con algo que mencionaste, que es la diversidad funcional. Es una pregunta de nuevo como de criterio, tú que llevas ya tanto tiempo trabajando estos temas. Ok, se nos van a ir muchas especies de los bosques tropicales, invariablemente, porque ya estaban en el límite, porque no pudieron migrar, todo lo que nos explicaste. Pero ¿qué tal si funcionalmente los ecosistemas, estos bosques tropicales, siguen funcionando como han funcionado siempre, aunque haya menos especies? ¿Qué dirías tú de este balance especies-ecosistemas? Volvemos a lo mismo, es filosófico. Hay una charla de Jorge Soberón, que a mí me gustó mucho, que hablaba sobre el valor de la biodiversidad en términos generales. Y una conclusión que él tenía en esa charla, y que hizo mucho énfasis, y yo estoy de acuerdo con él, que dice, pues a la biodiversidad hay que conservarla, porque hay que conservarla y es bueno, punto. No hay que ponerle un valor como justo. Bueno, pierdo especies, pero mantengo el servicio y el servicio es lo que me importa. En realidad no deberíamos pensar eso así. Es mi opinión en términos ideológicos, por decirlo de una manera. En términos prácticos, pues el planeta es dinámico. El planeta siempre está en cambio. El planeta, hay especies que perduran más. Las tasas de extinción de forma natural en el planeta igual son altas. Más del 90% de lo que ha vivido en el planeta en algún momento se extinguió. Entonces, la extinción no es que es algo así de que, encontrar un equilibrio. El tema aquí es más que somos nosotros los que no le estamos dando la capacidad de aguantar ese cambio a los ecosistemas, de recuperarse. En términos prácticos, perder especies, pues éticamente es incorrecto. Eso sería mi respuesta, así, no sé si para escaparme o no. Yo creo que tenemos que llevar el mensaje de que sí hay que conservar porque es importante y es bueno, punto. Ya de ahí, el cómo hacerlo, cómo lograrlo, pues es ya más una tarea más compleja que no siempre cumple lo que dice la teoría. Y entonces ya ahí tendremos que adaptarnos a cada circunstancia en particular. Claro que sí. Muchas gracias, David. Voy a poner un comentario y luego vamos a poner una pregunta que hace alusión a justo lo que estás comentando tú en este momento. Fátima dice, muchas gracias, David. Me parece muy pertinente poner estos temas sobre la mesa y analizar estos patrones desde la parte de la agenda de conservación. Conservación. Yo creo que vamos a dejar que otra pregunta de conservación que tenemos aquí para el final, como para cerrar. Y relacionado con lo que estabas comentando ahora, vamos a poner esta siguiente pregunta del doctor Daniel Jiménez, que voy a leer para que tú le respondas. David, gracias por la charla. Veo que has logrado analizar muchas especies. ¿Has considerado hacer análisis de carácter funcional, sobre todo sabiendo que has analizado relaciones bióticas? Sí. De hecho, una tarea que hemos empezado a hacer es, primero, compilar. Digo, si se han dado cuenta, gran parte de la investigación que hacemos nosotros no es solamente ir a campo, porque si no, ni económica ni en términos de tiempo nos daría la capacidad para hacerlo. Recopilamos mucha información de la literatura, de las bases de datos, sobre todo para saber qué sabemos, ¿no? Digo, un poco redundante, pero pues al final es eso. Y algo que nos pasó particularmente en la tesis de abril fue eso. Ok, sabemos que los modelos proyectan cambio, pérdida y lo que sea,
tenemos 1000 especies de plantas, busquemos rasgos fisiológicos, cuestiones funcionales que me puedan ayudar a entender si hay especies que pueden ser más o menos tolerantes. Curiosamente, o tristemente, la tesis de Abril nos mostró que de esas 1200 especies que ella originalmente empezó a modelar, tan solo como 300 y algo, si no me equivoco en el número, son las que tuvieron al menos un número mínimo de rasgo que pudiésemos usar para crear ese índice de estrés de tolerancia al estrés hídrico. Eso nos está diciendo que falta mucha información o que no nos hemos dado la tarea de incluso de homogenizar la forma de tomar esa información. Eso, pues, de nuevo, estamos en pañales, pero nos está dando todo un campo de oportunidades para empezar a analizarlo. Porque, pues, ya no solamente es decir un número, es que en realidad necesitamos evaluar, porque de hecho el rasgo funcional o los atributos ecológicos van a variar entre poblaciones de la especie. No es el mismo capacidad o rasgo que va a tener la población que está en Yucatán que la que esté en el oeste de México, aunque sea teóricamente la misma especie según nuestros conceptos de sistemática. Entonces, esa información incluso no la tenemos así a nivel local y eso es algo clave que necesitamos hacer. De nuevo, estos modelos son hipótesis que nos permiten ahora empezar a ver cosas. Por ejemplo, siempre lo he dicho, yo sé que esta especie de planta, según los análisis de Abril, dice que no va a aguantar más de 2 grados centígrados si cambia la temperatura. Pues hagamos experimentos de germinación. Veamos si es verdad. Porque pues al final el modelo es algo de aquí a allá, pero pues la variabilidad, la capacidad de reacción o no, pues es bastante importante a considerar. Y ya hay análisis de eso en vertebrados. Conozco varios casos. Yo apenas estoy empezando a participar en uno, pero es importante porque eso ayuda a reafinar nuestras proyecciones y sobre todo a entender mejor la biología y la dinámica de respuesta de los taxones. Entonces, en respuesta corta, si quiero, no lo tenemos todo hecho ahorita para poder correrlo, pero sí es la intención a largo plazo como equipo de investigación el abordarlo. Muy bien, gracias David. Vamos a regresar a la primera pregunta porque si no me la voy a saltar y ya no voy a regresar. Pregunta HB, ¿qué posibles estrategias podrían surgir para un mejor manejo de ecosistemas? Ya que se menciona que aún falta información que investigar, justo lo que comentabas ahora. ¿Qué manera se podría utilizar respecto a objetivos reales? Sí, estrategias para un mejor manejo de ecosistemas. Sí, bueno, una cosa que yo ya he visto con el tiempo y sobre todo ahora trabajando con ciertas comunidades que estamos haciendo los monitoreos estos que les comentaba, es que lo primero, y por eso y siempre me confieso al inicio del ejercicio profesional no era tan fácil para mí hacer este tipo de actividades de difusión, pero justamente la camada que tenemos de alumnos que han entrado desde el inicio en el laboratorio han resaltado el hacer eso. Entonces, lo primero que yo haría siempre es bajar esta información, no solo a tomadores de decisiones, sino a las comunidades locales, y la quieren. Y eso sí ya me consta a mí, quieren esta información para entender, quieren sentirse involucrados, quieren participar. Y en el caso particular de México es un engrane perfecto, porque las comunidades quieren, nosotros queremos y podemos hacer ese vínculo. Además, desde el sexenio pasado también reconozcamos que ha habido mucho interés en el aumento de superficies de conservación, más allá de todas las críticas que se puedan dar o opiniones sobre otras circunstancias particulares, pero esa iniciativa ha generado, por ejemplo, que tengamos acercamiento con ciertas instituciones donde se interesa este tipo de información para llevar a mejor toma de decisión. Yo no soy tanto de biología de la conservación per se con las comunidades, en el equipo sí lo tenemos, eso es algo clave, pero en términos macroecológicos, que es con lo que yo siempre contribuyo, yo diría que la estrategia clave, y es el decenio, o vivimos en esa década ahorita, es conectar paisaje, conectar parche, conectar gente, es la clave hoy en día para que podamos tratar de mitigar todos estos impactos. De hecho, son cosas que ahora estamos haciendo o queremos hacer en el laboratorio, que es promover la conectividad ecológica, medirla y ver cómo mantenerla y sobre todo incrementarla a largo plazo. Muy bien, muy bien. Vamos a poner una siguiente pregunta, que esta es más técnica. La pregunta la hace Nairamis Aranguren, una amiga, una colega
que escribe desde Venezuela. Buenas tardes. ¿Cómo ves los bosques secos de los valles intermontanos que no están en tierra de baja altitud? Conectividad de esos valles intermontanos. ¿Cómo le vamos a hacer ahí, David? ¿Qué se te ocurre? Es que también ahí depende de qué estemos llamando conectividad. O sea, porque podemos hablar de conectividad estructural, que es la per se que muchas veces el público general habla, de poner un corredor. Pero también podemos tener la conectividad funcional. O sea, que no necesariamente necesitamos un corredor, quizás posiblemente parchecitos de corredores. Lo primero es que necesitamos evaluarla. Necesitamos entender primero si hay o no hay conectividad y entonces necesitamos tomar en cuenta eso. Eso sería el primer preámbulo o la primera acción a hacer. Sabiendo cómo está esa conectividad o el nivel que está, pues ya empezamos a identificar sitios clave para promoverla o favorecerla aún más. Eso sería lo primero que yo haría. Incluso no importa si esté en tierras bajas per se, que podría ser una continuidad en la distribución, o en tierras un poco más altas, que justo lo que va a hacer es favorecer esa fragmentación de forma natural. De nuevo, si de forma natural ha existido, seguramente podemos mantenerla, pero necesitamos ver qué tan grave o no está la situación. Ok, muy bien. Gracias, David. Ok, aquí tenemos otra pregunta de Ana B. ¿Cuánto tiempo se tardaría en ver los resultados o cambios o tolerancias con los monitoreos? ¿Cuándo podríamos saber si está ocurriendo algún resultado? Tardar en ver, pues, o sea, particularmente en el caso de la tesis de una estudiante de licenciatura, pero que está aplicando para el posgrado, ya tenemos 3 años de datos. O sea, la tesis nació como que, bueno, voy a hacer un inventario típico de especies y demás, y decidimos no, los equipos se quedan y vamos a hacer un monitoreo y vamos a ver a las poblaciones. Y entonces, en realidad, podríamos empezar a ver ya en esas localidades cómo se están dando los cambios, porque tenemos ya 3 años. O sea, empezamos a ver, de hecho, 3 años que incluyen un periodo de niño y uno de niña. Entonces, ya podemos ver cómo esas variaciones podrían estar afectando, en el caso particular de mamífero, que es lo que estuvimos monitoreando. Temas de plantas y demás, pues habría que establecer esas parcelas. Y ese es el tema por el cual yo hacía énfasis. Esas cosas ya tenemos que empezar a hacerlo. O sea, modelos hay, modelos podemos hacer, pero ya tenemos resultados. Entonces, vayamos a campo a ponerlo, sigamos haciendo modelos, pero ya estemos monitoreando las cosas para que justamente no lleguemos a un punto de decir, sí, hay que hacer más monitoreo. No, ya tenemos los datos de forma sistematizada, entonces vamos a empezar a analizarlo. Ahí, bueno, yo hablo por nuestro equipo, ya tenemos varios lugares que podemos hacerlo, pero lo ideal es que todos pudiésemos hacerlo y ojalá juntar esa información para la toma de decisión. Ok, muchas gracias, David. Las siguientes 2 preguntas son de 2 queridas colegas del laboratorio. Va la primera, de Pilar Angélica Gómez Ruiz. Felicidades, David. ¿Qué nos puedes decir en síntesis lo que le espera a los bosques secos de la península de Yucatán? Una pregunta que también me daba vueltas a mí. Bueno, en términos de comunidades, lo que estamos viendo es que hay reducción de la distribución de las distribuciones de muchos taxones. En algunos casos particulares de especies endémicas o restringidas podrían darse extinciones, o al menos si no cambian las cosas, podríamos favorecer eso. Particularmente si sumamos el tema de las tasas de deforestación y pérdida de hábitat que se están dando. En términos climáticos, pues estamos viendo que son zonas que se están calentando, no tanto como otras, pero sí lo están haciendo y los patrones de precipitación están cambiando. Eso fenológicamente va a cambiar a la estructura de la vegetación. Y algo que yo sí siento que es algo que debemos mucho es el tema de, como es costa, no hemos visto, al menos nosotros, el tema del nivel del mar y cómo va a influir ese cambio. Y ahí sí se la debo a Pilar. Sería algo interesante a considerar a futuro para mejorar estas proyecciones. Sí, claro que sí, ahí pueden ser temas de colaboración. Nuestra colega Ángela Nava, muy buen seminario. Entonces, ¿es un destino inevitable? ¿Podrían detectarse puntos de no retorno en la estructura y funcionalidad del bosque seco y traducirse en alertas para políticas públicas?
La respuesta, voy a responder al revés, primero con el último comentario y voy con la pregunta per se, que es justo la trampa de poner siempre esas preguntas en los títulos, de poder identificar sitios claves prioritarios de atención, sí. De hecho, yo sé de casos, sobre todo en Perú, donde este tipo de estudios que tienen monitoreo a largo plazo, sobre todo la gente de Dry Floor, que ha podido ver cómo cambian o a lo largo del tiempo cómo están las comunidades de plantas en ciertos puntos de parcelas históricas que han monitoreado, ha permitido ver incluso estas transiciones entre las comunidades. Entonces, volvemos a lo mismo, la importancia de tener monitoreos a largo plazo. Pero con los análisis podemos estar identificando sitios potenciales o de alta vulnerabilidad. Yo haría inversión en esos sitios. O sea, tenemos dos cosas. Sitios que parecen ser bastante estables, verificar cómo los tenemos, y los otros, lo que son vulnerables, no rendirnos, sino más bien empezar a ver qué hacer para evitar ese destino. Y ahí es donde está la respuesta. Solamente va a ser inevitable si nosotros no cambiamos nuestra forma de actuar, de pensar y sobre todo de tomar decisiones a la hora de enfrentar estos retos que nos está planteando nuestra forma de consumir los recursos del planeta. Muy bien, ya para ir cerrando, ya vamos a cerrar, de hecho son las 1:05, ya no tenemos más preguntas, pero para despedirnos, David, yo quisiera preguntarte, ¿y qué es lo que tenemos que hacer deja tú como científicos, porque ya sabemos qué tenemos que hacer, qué es lo que podemos hacer para tratar de que estos bosques sigan perdurando, ojalá todas las especies, las que se puedan? ¿Qué tenemos que hacer? Pues vuelvo con la misma idea que comenté, conectar. Conectar en todos los sentidos, conectarnos académicos con sociedad, académicos con tomadores de decisión, pero ahí sí una autocrítica a nuestro gremio que yo siempre he hecho, no es conectar de llegar a decir cómo se va a hacer, porque pues, sabemos cómo hacerlo, porque en teoría tampoco sabemos hacer los análisis. La gestión, el territorio, el manejar las comunidades, eso no necesariamente todos los que son científicos lo saben hacer, al menos yo no lo sé hacer, al menos no en toda la necesidad que requiere, pero sí podemos conectarnos, hacer grupos que en realidad estén usando la información, que lleven a la toma de decisión, que entendamos también que es inevitable el desarrollo social. Eso, perdón, quizás algunos no compartirán conmigo esa opinión, pero el desarrollo social no se puede frenar porque pues, estamos creciendo como población. Lo que sí podemos cambiar son nuestros hábitos, generar una conciencia ambiental en todos los sentidos, no solo en la gente que vive ahí, es la gente que también no vivimos ahí, pero hacemos uso de esos recursos, que hacemos que ellos tengan que cambiar el patrón de aprovechamiento. Entonces, empieza por eso, conectarnos todo, entender la realidad, llevar la información, trabajar en conjunto, no en competencia, sino en promover una integridad entre todos. Si no hacemos eso, en realidad no estamos haciendo nada. Si no, pues como me dijo una vez un revisor, lo único que estamos haciendo son parques de papel y pues eso no va a generar un cambio sustancial. David, muchísimas gracias. Mira, dejamos aquí una opinión de HB, la conectividad es clave, excelente, y muchas gracias, David, muchas gracias. Y muchas gracias a todos los que participaron en este seminario y los esperamos el próximo mes, el último jueves de cada mes son nuestros seminarios, ya pronto les diremos el título del siguiente seminario y aquí termina la transmisión. Muchísimas gracias a todos. Pues muchísimas gracias por la invitación y el seguimiento. Hasta otra oportunidad. Gracias, David.